Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento nos encontramos desde Los Palos Grandes, donde vamos a llevar una entrevista con la doctora Cecilia Sosa Gómez, quien el día de hoy nos va a compartir parte de su opinión, doctora, sobre lo que le ocurrió el día de ayer a la líder político de 20 Venezuela, María Corina Machado. Estas acciones ocurrieron específicamente en Upata, en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. Desde donde el día de ayer, en las horas de la tarde, recibió tanto María Corina Machado y han diputados de la Asamblea Nacional también allí presentes y líderes locales, con un enfrentamiento con algunos simpatizantes del gobierno. Resultó gravemente herida María Corina, que inclusive las denuncias son que tuvo un golpe, inclusive con un tubo en el rostro. ¿Qué nos puede comentar acerca de estas acciones? Y cuando vemos que la oposición, aparte de persecución, también estamos viendo estas agresiones en eventos públicos en las calles. Bueno, en primer lugar, yo creo que María Corina está demostrando una gran autenticidad en lo que dice, en lo que hace y yo diría en su periplo en todo el territorio nacional para llevarle a los ciudadanos comunes lo que pasa en Venezuela y cuál es el desafío que tenemos de luchar por la libertad, por la democracia, por la decencia, por los principios pues que rigen una república. Ahora, si tú me preguntas cómo veo el hecho, yo te diría que este régimen, sorprendentemente, está dejando el rastro de todas las atrocidades que, digamos, un régimen político de dictadura puede dejar. En primer lugar, ya tenemos pruebas suficientes de que este es un país donde se tortura no solamente a los presos políticos, sino que se tortura hasta psicológicamente a la ciudadanía por sus carencias, digamos, por la incapacidad en que se siente cada venezolano de acceder a la comida, de acceder a una deseable salud, a los remedios, a las medicinas, a la educación, bueno, en fin. Ahora pone en evidencia también, ya no solamente que este es un país que se tortura a los presos políticos, se tortura hasta la muerte, sino que ha querido dejar también constancia de que este es un país donde no se puede disentir, donde tú no puedes hablar de la Constitución que nos rige, de lo que tú no puedes invocar la libertad, poner en evidencia como un régimen que tiene una realidad político y social de sometimiento, de búsqueda de someter a los venezolanos, en contraste con María Corina Machado, que pareciera que para el régimen es como un objetivo, quién sabe, porque ha levantado las banderas propias de unos principios que están en la Constitución y que precisamente ante una situación institucional que ha desaparecido, los venezolanos tenemos que reaccionar frente a esto. Yo creo que ella ha recibido con mucha razón el apoyo internacional, el apoyo nacional, el apoyo de cada uno de los ciudadanos, porque nadie puede aceptar que la violencia predomine en un país que está en este momento sumido en una desgracia nacional frente a la falta de derechos, a la falta de garantías de nuestros derechos y además en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, porque estamos en yo diría, en un momento del gran desafío nacional. Tenemos por delante dos fechas fundamentales. Tenemos por delante la elección de los miembros de la directiva de la Asamblea Nacional el 5 de enero. Tenemos por delante el 10 de enero, que es la fecha que concluye el periodo constitucional. Y eso nos pone en evidencia que una persona como Nicolás Maduro, rechazado nacional e internacionalmente por unas fraudulentas elecciones realizadas el 20 de mayo, cuando los venezolanos en este momento, y ese es un poco el mensaje de María Corina, hemos debido estar eligiendo a quien debería ser el presidente de la República para asumir el 10 de enero. Eso no está ocurriendo, ella lucha por que nos liberemos realmente de un régimen que nos tiene completamente sometidos y de transmitirle a la gente ese espíritu de lucha y de confianza de que será en definitiva la sociedad civil la que termine asumiendo la transición y el cambio en Venezuela. Y eso para un régimen como este no lo puede tolerar y creo que
la advertencia que le han hecho a María Corina con la agresión física y como para inculcarle miedo a quienes la siguen a ella y a su propio impulso, han logrado exactamente todo lo contrario. Doctora, yo quisiera también saber su opinión sobre estas agresiones, pero viéndolos desde el punto de vista de un posible proceso de negociación. Vemos que inclusive Estados Unidos está tratando de impulsar algunos voceros, inclusive un proceso de negociación donde se puede entender tanto la oposición como el gobierno en posiblemente una transición. Estas acciones que se están viendo en medio de estas posibles movimientos de negociaciones, ¿no podría también entorpecer o pudiera dar realmente, ¿cómo lo vería realmente? Bueno, yo creo que los hechos lo que están poniendo en evidencia que los deseos que hasta Nicolás Maduro ha mostrado sobre un proceso de negociación no tienen aparentemente como iniciativa desde el régimen ningún tipo de posibilidad, porque no puedo tener ese doble discurso en cuanto a estar agrediendo a personas que libremente deberían poder expresar sus opiniones y por otra parte, que además se sabe perfectamente que esta fue una agresión perfectamente planificada y creo que le ha salido nuevamente mal al régimen esta situación porque al desnudarlo como régimen dictatorial donde no hay derechos en Venezuela, ni siquiera a que uno pueda expresar lo que piensa y mucho menos casi a comunicarlo, digamos, a nivel nacional, lo que estamos comprobando es efectivamente que la transición tiene que llegar, que la transición creo que la tenemos muy cerca y creo que la transición está muy cerca porque de las dos fechas que te dije, tanto el 5 de enero como el 10 de enero, se pone en evidencia que así como no hemos tenido presidente, sino un usurpador de la presidencia, el 10 de enero marca el fin. No tanto de que Maduro sea presidente, porque no lo ha sido desde el momento que la Asamblea Nacional decretó, digamos, su falta absoluta, sino yo diría porque el periodo constitucional para el cual debemos prepararnos o deberíamos estarnos preparando, va a suceder en un momento de transición que será fijado precisamente por ese proceso de transición que se establezca. Yo lo que creo es que este es un régimen que está acorralado, lo he dicho en otras oportunidades, está atemorizado de ser tomado como verdaderamente lo que es decir, como una dictadura, y sus cartas de negociación verdaderamente valen poco. Las únicas cartas de negociación que tendría el gobierno sería retirar la Asamblea Nacional Constituyente, retirar un texto de constitución espurio que ni siquiera se sabe quién lo ha elaborado y además que nadie asume la propiedad del mismo. De manera que, al contrario, yo lo que creo es que tenemos que reforzar a la Asamblea Nacional, que es el poder legítimo, que la Asamblea asuma la responsabilidad que tiene en los diferentes acuerdos que ha dictado y que ponga en valor el 16 de julio que 7 millones y tanto de venezolanos dijimos que queríamos un gobierno de unidad nacional. Muchísimas gracias, de verdad, doctora Cecilia, que el día de hoy ha compartido con nosotros su impresión y también su llamado también a todas estas agresiones a la líder del Partido 20 Venezuela, María Corina Machado, quien el día de ayer sufrió agresiones en exactamente la población de Upata, en el estado Bolívar. Es parte del info, nosotros podemos compartir hasta esta hora desde la ciudad de Caracas, que le reportó desde la ciudad de Caracas para BPI TV, Héctor Luis Caldera.